Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos iniciando nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, Jesucito que viene a nuestro encuentro, porque es Jesús mismo el que nos enseña, Jesús que hace esta catequesis para que aprendamos cosas lindas, queridos niños. Hoy entonces, como siempre, tenemos temas tan interesantes, tan lindos, para que podamos aprender y para que podamos profundizar nuestra propia fe, queridos niños. Ahora entonces vamos a escucharle ahí a Vanessa que nos va a decir cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es las prohibiciones para no codiciar los bienes ajenos. Muy bien, queridos niños, las prohibiciones para no codiciar los bienes ajenos. Qué importante, no codiciar los bienes ajenos. Las prohibiciones importantes que nosotros sepamos, conozcamos, para que podamos hacer también un caminito y para que nosotros también podamos crecer, queridos niños, ciertas cosas lindas, hermosas que nos tienen que ayudar a nosotros a hacer nuestro camino de fe también, queridos niños. Estas son entonces las prohibiciones, pero ¿por qué son prohibiciones, queridos niños? Y vamos a entender muy bien. Siempre toda prohibición es cuando nosotros nos damos cuenta que directamente por esa experiencia que tenemos nos lleva por un mal camino. Volvemos a repetir, queridos niños, no es simplemente que uno quiere prohibir las cosas. No, las prohibiciones solamente se ponen, queridos niños, cuando se sabe que nos lleva por un mal camino. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. Uno va por una ruta, queridos niños, y se cayó el puente y ahí hay un precipicio, está el agua, está el río allá en el fondo. Y entonces te ponen, antes de llegar, queridos niños, a ese lugar que es peligroso, te pone un cartel y te dice, prohibido pasar, prohibido transitar. ¿Pero por qué, queridos niños, está esa prohibición? Porque sabemos por experiencia que si vas con tu vehículo, con tu coche, queridos niños, a toda velocidad, uno se va a caer en el precipicio y se va a matar, queridos niños. Bueno, las prohibiciones que encontramos nosotros en la Biblia siempre nos muestran un camino sobre la experiencia que nos llevan, queridos niños, a matarnos, es decir, a no ser felices. Entonces, queridos niños, vamos a escuchar por eso desde la Biblia, desde la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos todo lo que nos enseñas en nuestra catequesis. Nosotros estamos atentos hoy, sobre todo con este tema tan importante, las prohibiciones, entonces, queridos niños, para no codiciar, para no ir detrás de las cosas ajenas. Y no se olviden, queridos niños, tengan ahí su Biblia, tengan su cuadernito, porque enseguida nosotros volvemos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe.
Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos Navidad en Greccio. ¡Llegaron los canónigos! ¿Dónde está el fraile Francisco? ¿Se perdió por Roma? Por lo menos alguien lo ha buscado. ¿Tú sabes dónde está? No, eminencia, lo busqué por todo el palacio, pero no lo encontré. ¿No escucharía? Es hora de almorzar. ¿Lo has encontrado? Salió, eminencia. ¿Cómo que salió? Creo que salió al amanecer. ¿Se puede saber por qué? Él dijo que iba a pedir limosna. Increíble. Vayan a buscarlo y tráiganlo aquí. Él es el huésped de honor. Perdón, ¿ha visto un fraile? Ah, sí, claro que lo vi. Hasta le di 3 peras para sus pobres. ¿Por dónde se fue? Se fue por allá. Fraile Francisco. Hermano, ¿qué quieres? ¿Necesitas algo? El cardenal Ugolino me envió a buscarte. Es la hora del almuerzo y hace un rato que te está buscando y está preocupado. Espero que el cardenal Ugolino entienda y se alegre cuando se entere que vine donde este hombre, porque Jesús tenía sed. ¿Tú sabes que Él es Jesús? Todos los pobres son Jesús, hermano. Regresaré más tarde. Toma. Ahora tengo que irme porque hay un cardenal que necesita caridad, pero volveré. Bendito seas.
Te esperamos mucho, Francisco. Mis huéspedes vinieron aquí para verte y no te encontrábamos. Son personas importantes y espero que tú tengas la complacencia de escucharlos. Te agradezco, pero estaba ocupado en una obediencia que no podía esperar. Ellos vinieron porque mañana tendrás que ir a hablar con el Papa para presentar tu regla. Podrían darte algunos consejos sobre cómo enfrentar la cuestión con el Santo Padre. Te agradezco de corazón e igualmente a ellos. Leí con atención tu regla, Francisco, y te digo en verdad que la considero demasiado rígida, por no decir muy insensata. Deberías permitir que los frailes posean los lugares donde habitan, que puedan disponer de dinero controlado por los superiores, por supuesto. Dinos entonces, si tú quieres ayudar a los pobres, ¿cómo podrías hacerlo si no tienes nada? Escucha, Francisco, si le dijéramos al Papa que tú cambiarás tu regla permitiéndole a los frailes tener una vida más tranquila, él te daría su aprobación. Cuando Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu, fue tentado por el diablo. Tú que eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Le dijo el diablo y Jesús le contestó, no solo de pan vive el hombre, y luego le gritó al demonio, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quieres decir con eso, fraile? Que no cederé a ningún demonio que me venga a tentar y que no cambiaré lo que escribí en la regla acerca de la pobreza. La pobreza será siempre la... ...27 años de ordenación sacerdotal del padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, con un tema muy importante que Jesucito nos va enseñando. Hoy, querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es las prohibiciones para no codiciar los bienes ajenos. Esas son entonces, queridos niños, las prohibiciones para no codiciar, para no buscar, para no aferrarnos, para no ir detrás de los bienes que no nos pertenecen, los bienes ajenos, queridos niños. Bueno, ahora vamos a estar muy atentos, queridos niños, porque vamos a escuchar qué es lo que Jesucito nos quiere enseñar, qué significa, o mejor dicho, qué es lo que Jesús nos dice con respecto a ciertas prohibiciones que tenemos para no codiciar los bienes ajenos. Vamos a estar muy atentos, queridos niños. Este mandamiento prohíbe la codicia del bien ajeno, que es la raíz del robo, del pillaje y del fraude. Prohíbe dejarse llevar de la concupiscencia de los ojos, que lleva a tantos pecados, y prohíbe la avaricia y la envidia, que son enemigas del orden y la concordia entre los individuos, las familias, los pueblos y las naciones. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que hay tantas cositas que tenemos que ver. Por ejemplo, lo primero nos decía la codicia, queridos niños. Codiciar los bienes ajenos quiere decir estar ávidos, ya dijimos esa palabrita un poquitito difícil, quiere decir estar buscando, estar detrás de eso, querer adueñarse, queridos niños, querer todo para sí. Entonces, esto es lo que nos pone en un mal camino, queridos niños, porque después, a raíz de eso, vienen los robos. Claro, como yo estoy codiciando, estoy queriendo, estoy siempre detrás de eso, entonces soy capaz de robar, queridos niños.
soy capaz de matar porque quiero y estoy codiciando los bienes que no me pertenecen, queridos niños. ¿Y cuántas veces suceden esas cosas, queridos niños? Incluso algunos no es que van, queridos niños, y así matan a plena vista, pero como siempre están codiciando y quieren adueñarse de ciertas cosas, lo hacen de una manera muy escondidita, queridos niños. Se dan cuenta que la codicia es algo que está en el corazoncito y que va corroyendo, queridos niños, y hace que entonces uno después actúe de cualquier manera. Esa avaricia, ese deseo. Entonces todos estos elementos, queridos niños, negativos, nos llevan a desear las cosas ajenas y nos llevan a hacer cosas que no tenemos que hacer, queridos niños. Por eso es un pecado verdaderamente el codiciar los bienes ajenos, porque después nos llevan a cosas peores, a cosas mucho más graves. Vamos a seguir escuchando qué es lo que Jesucito nos quiere enseñar. Por la codicia de los bienes ajenos, cuántas riñas y enemistades entre hermanos y entre pueblos, cuántas desavenencias familiares y adulterios por desear la mujer del prójimo. Y se dan cuenta, queridos niños, cuántas peleas, cuántas riñas, cuántas enemistades entre nosotros justamente porque estamos deseando, estamos codiciando, estamos buscando, vamos detrás de cosas que no nos pertenecen, de cosas que no son nuestras, queridos niños, pero nosotros queremos y buscamos y peleamos y entonces vienen los problemitas, queridos niños. Por eso, ¿cuáles son estas prohibiciones o por qué las prohibiciones de Jesús, de Dios, y que nos dice no desear los bienes ajenos? Vamos a seguir escuchando a Jesucito que nos dice siempre en su enseñanza de esta catequesis del día de hoy: no codiciar los bienes ajenos. Todos los pecados nacen de un deseo malvado. Allí comienza a moverse el corazón y uno entra en esa dinámica y termina en una transgresión. Esa transgresión a la que se refirió el Papa Francisco en una audiencia general no es una transgresión cualquiera, es una transgresión que hiere a sí mismo e hiere a los demás. Y se dan cuenta, queridos niños, lo que nos dice el Papa. Es ese corazoncito, dice el Papa, que nos enseña y nos dice que hace que se mueva el corazoncito y va detrás, y va una vez, y va otra vez, queridos niños, y buscando simplemente aquello que no nos corresponde. Por eso que tenemos que estar muy atentos, decíamos, en nuestro corazoncito, nuestra forma de pensar, en todas las cosas que Jesús ya nos ha dado y que cada uno conozca verdaderamente sus cualidades, sus capacidades, conocernos a nosotros mismos, producir y hacer verdaderamente las cosas que a nosotros nos corresponden, queridos niños. Porque es tan feo por una codicia o por un deseo de tener, de robarle, de sacarle a alguien algo que le pertenece, hasta somos capaces de matar, queridos niños. Y ese es el pecado mayor. Se dan cuenta que tenemos que estar atentos, que nuestro corazoncito no se desvíe, como dice el Papa, que nuestro corazoncito no se esté moviendo detrás de estas cosas superficiales. Muy bien, queridos niños, después de que ustedes escucharon y escuchamos y reflexionamos con Jesucito que nos enseña en esta catequesis, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro nos trae la palabra en este domingo. Estamos ya iniciando el año 2022, es decir, en el calendario litúrgico hoy con este primer domingo de Adviento.
Y la palabra del Señor la tomamos hoy, la primera lectura del libro de Jeremías. Nos dice el Señor: llegarán los días, oráculo del Señor, en que yo cumpliré la promesa que pronuncié acerca de la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un germen justo. Él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén habitará segura, y la llamarán así: el Señor es nuestra justicia. Queridos amigos, leitmotiv, idea central para todo este año litúrgico. Abrimos así con el profeta Jeremías, que significa justamente reconstruir, es decir, aquello que estaba caído. Ya comencemos entonces a poner en nuestra vida, en nuestro corazón, peñanne corazón tewe ayepa ñama ñaja ya esa ñanguaje peñan de aputu ume haya emba epa peñan de yara omopu aseye peñan de recoebe. Esta es la idea principal, queridos hermanos, durante este año litúrgico que la Iglesia nos irá presentando riquísimamente con la palabra de Dios. Nos invitará a volver a levantar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida, a hacer un camino de fe. Lleguemos a la santidad. Y por eso hoy el Señor nos da mucho ánimo y mucha fuerza, porque dice que en esos días el Señor va a hacer brotar en nuestra propia vida, aquí dice, de la casa de David, a alguien que podrá restaurarnos. Y queremos que nuestra vida sea restaurada, que nuestra vida sea renovada, queridos hermanos, y por eso estamos comenzando con esta palabra del Señor que nos anima. Demos gracias al Señor que Él está llegando. Demos gracias al Señor que Él se recuerda de cada uno de nosotros y sobre todo que nos regala lo más importante, su propia vida, la salvación para que nosotros seamos felices. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Jesucito, que siempre nos trae cosas lindas, que siempre nos trae cosas para meditar, para reflexionar, para aprender, para profundizar, queridos niños. No nos olvidemos que tenemos que dar razones de nuestra fe, que tenemos que conocer siempre nuestra propia fe. Y por eso les vuelvo a hacer algunas preguntitas, porque quiero saber si ustedes estuvieron atentis, mosquiti, atentos, queridos niños, a estas preguntitas que ahora les voy a decir. La primera preguntita: ¿qué es entonces, queridos niños, y a qué cosa nos llevan las cosas que nosotros comenzamos a codiciar? Cuando codiciamos los bienes ajenos, ¿a qué nos llevan, queridos niños? La codicia desemboca en el robo, el pillaje y el fraude, movidos por la avaricia y la envidia. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que esto nos lleva al robo, nos lleva al pillaje, nos lleva entonces al fraude, incluso a querer matar a las personas porque codiciamos las cosas de los demás? Como dijimos hace rato, queridos niños, en nuestra catequesis, y Jesús nos fue enseñando, nos fue diciendo que cuando uno comienza a codiciar las cosas ajenas, queridos niños, es capaz de cualquier cosa. Uno se olvida de que tiene que respetar los bienes de la comunidad, de que tiene que respetar los bienes de la otra persona. Si nosotros no nos respetamos, queridos niños, si nosotros no nos queremos, queridos niños, y queremos solamente y codiciamos y queremos adueñarnos de todo y estamos, decíamos, ávidos, queremos todo para nosotros, queridos niños, si no nos educamos bien, también vamos a caer en lo mismo. Por eso Jesucito hoy nos dice, y con esta pregunta nos hace reflexionar, ¿a qué nos lleva
el desear, el codiciar los bienes ajenos. Y ahora, queridos niños, atención porque viene la segunda preguntita. ¿Qué produce, queridos niños, la codicia en cada uno de nosotros, en las personas? ¿Qué es lo que produce nuestro corazoncito, queridos niños? La codicia en las personas produce riñas y enemistades entre hermanos, entre pueblos y las desavenencias familiares. Ahí está, queridos niños, muy bien esa respuesta. Riñas, peleas, desavenencias entre nosotros, en las familias. Siempre vienen estas cosas negativas, queridos niños, cuando nosotros codiciamos los bienes de los demás, cuando estamos detrás de las cosas de los demás, cuando queremos adueñarnos de los demás. ¿Por qué, queridos niños? Y porque justamente, si es mío, el otro ya quiere defenderse. No, esto es mío. Y el otro dice, no, pero tal vez no le diga, pero yo me quiero adueñar, te quiero sacar y eso me pertenece. Y así, queridos niños, nos peleamos. ¿Cuántas veces entre nosotros, queridos niños, pequeñas cositas también? Cuando estamos jugando un juguetito, una pelotita, queremos adueñarnos, queremos llevar para nosotros, queridos niños. Y muchas veces uno se fija en los niños, los más pequeñitos también, que algunas veces se quieren adueñar de las cosas de los otros, de los compañeritos. Y el otro, cuando se da cuenta, comienzan las peleas. Comienzan entonces, queridos niños, las riñas. Imagínense cuando ya nos damos cuenta, cuando somos personas mayores y sabemos bien que no podemos tocar, porque son cosas de los demás, cosas de los otros, queridos niños. Y ahí ya comienzan las desavenencias, ahí ya comienzan las riñas, ahí ya comienzan las peleas. Y vamos a escuchar la tercera preguntita, a ver si ustedes me pueden responder, queridos niños. ¿Qué nos dice, queridos niños, el Papa Francisco con respecto a esto de la codicia, del codiciar los bienes ajenos? El Papa nos dice que todos los pecados nacen de un deseo malvado. Allí el corazón empieza a moverse y uno entra en esa dinámica y termina en una transgresión. ¿Se dan cuenta, queridos niños, lo que nos dice el Papa? Nos herimos a nosotros mismos y al mismo tiempo, queridos niños, le estamos también hiriendo a los demás. Nos herimos a nosotros mismos, es decir, nos estamos haciendo el mal a nosotros mismos. Cuando yo comienzo a pensar y a desear el bien que es del otro, el bien que es de los demás, entonces me estoy hiriendo a mí mismo, queridos niños. Y le estoy hiriendo también a mis compañeritos. Y le estoy hiriendo también a las otras personas. Porque después se dan cuenta que comienzan las riñas, decíamos. Comienzan las peleas. Comienzan las desavenencias. Por eso el no codiciar los bienes ajenos es un mandamiento muy importante, queridos niños, de la ley de Dios. Y por eso es que Jesucito hoy nos está enseñando y nos está haciendo esta catequesis, que aprendamos que no podemos desear los bienes ajenos, no podemos querer quitarle las cosas a los demás, no podemos estar agrediendo a los demás, queridos niños. Muy bien, y ahora entonces, queridos niños, así pidiendo a Papito Dios, vamos a hacer por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, que siempre nos auxilia, y le vamos a decir ese anuncio que le dijo el ángel Gabriel cuando vino a anunciarle que iba a ser la mamá nada más y nada menos que del Salvador. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.
Nos vemos.